El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Es muy importante lo siguiente, mire que uno tiene que aprender a pensar en positivo. Las personas, digamos que se vuelve un hábito pensar de manera negativa, así que fue un aprendizaje pensar y aprender a pensar negativo. Por eso debemos estar en un ambiente donde nos ayude a generar los aspectos positivos, a pensar en positivo para que también cuando nos venga algo nosotros podamos reemplazarlos. Otro aspecto muy importante es recordemos que tenemos que formar eso como un hábito y que nadie es perfecto y siempre hay que seguir adelante. No somos perfectos porque nos equivocamos, pero aprendamos a tratarnos con consideración, en decir sí, me equivoqué, tengo que disculparme o no fui capaz de hacer esto, estaba agotado, no pude resolverlo o soy realmente incapaz de comprometerme en esas tareas y mejor las abandono. De tal manera que con certeza y total realismo nosotros tengamos nuestras propias limitaciones y reconozcamos esas fortalezas y virtudes que nos ayudan a salir adelante. Y por último, hay que recordar que los pensamientos no durarán para siempre, que son episódicos y que son, digamos, tiempos en los que nosotros los permitimos que lleven, pero tenemos que desactivarlos. Recordemos que la clave entonces será siempre detectarlos para poderlos desactivar y tener una mejor manera de pensar y de solucionar. Los pensamientos negativos, una vez instaurados en nuestra mente, funcionan como una bola de nieve, así sea pequeño, sin ninguna intención, sino que simplemente nosotros empezamos a alimentarlo, hace que se forme así, literalmente crece y crece como una bola de nieve. Esto ocurre por diferentes cosas que contaminan siempre todos nuestros sistemas, inclusive en muchos momentos nos hace sentir muy pequeños y nos hace sentir que nuestra autoestima se minimiza porque empezamos literalmente a crear una fábrica de cosas negativas en nuestra cabeza. Esto hace que nosotros nos sintamos como en una cárcel porque, digamos, empieza algo que se llama la rumiación, es decir, una idea que va y viene muchas veces y que no nos permite tener descanso. Por supuesto que esto agota y hace que nosotros mismos tengamos muchos desafíos frente a la vida. Estos desafíos en muchos momentos, por supuesto que son normales porque nosotros tenemos la necesidad de solucionar y de vivir muchas experiencias que nos hagan y nos entrenen como unas mejores personas y nos ayuden a solucionar. Sin embargo, cuando nosotros nos sentimos incapaces y tenemos pensamientos derrotistas, pensamientos que nos minimizan, pensamientos de incapacidad, nos van menguando, por supuesto, la autoestima. Y una vez ella cae, de ahí en adelante es mucho más difícil solucionarlo porque siempre vamos a estar en esa condición negativa de incapacidad o de no poder solucionar alguna situación. Los pensamientos negativos también condicionan nuestras decisiones y precisamente no nos hacen bien porque no nos ayudan nunca. Vamos a aprender a manejarlos hoy para que tengamos mucho más bienestar. A veces los pensamientos negativos son solo una chispa en nuestra mente. Cuando esto sucede, debemos ser conscientes para que inmediatamente podamos reconocerlos y de ese modo saber cuándo estamos pensando negativamente. Solo siendo conscientes de nuestros pensamientos negativos, podemos tomar medidas para desactivarlos. Observa tu pensamiento. Los pensamientos negativos son generalmente producto de distorsiones cognitivas o patrones de pensamiento irracional. Obsérvalos como si fueras un espectador. Si no dejas que se apoderen de tu mente, simplemente se disiparán. Acepta tus pensamientos negativos y déjalos marchar. Obsérvalos pero no los juzgues. De esta forma, no te implicas emocionalmente y no te activas fisiológicamente. Estableces una distancia entre tú y el pensamiento y caes en la cuenta de que no eres tu pensamiento.
El problema empieza cuando nosotros, digamos, nos asalta un primer pensamiento y nosotros, digamos, que nos mantenemos con él, como que lo consentimos, como que hay personas que tratan de desactivarlo simplemente ignorándolo y lo que hacen, por ejemplo, es ir a la nevera a comer. Es decir, esto produce, por supuesto, unos niveles y unos estados de ansiedad, pero la persona recurrentemente lo que hace es consumir alimentos. Hay muchos que no comen, muchos que digamos, muestran esta necesidad de solución de otras maneras como irritarse, pero por lo general ocurre de esta manera y desactivarlos pues se vuelve un problema y digamos que insolucionable porque es difícil, digamos, tener una capacidad de autocontrol para poder romper esa condición de no estar pensando. El segundo aspecto importante es esto que denominamos la rumiación, que es ir y venir un pensamiento sin nosotros sentirnos capaz de desactivarlo. Es como que uno quiere no tenerlo, pero entre más piensa cómo desactivarlo y cómo solucionarlo, más presente está en nosotros, más se nos dificulta desactivarlo y por supuesto que nos hace pasar muchos momentos malos, nos compromete nuestra salud mental y ahí es donde se empiezan a desencadenar esos estados de ansiedad y de estrés. Vamos a mirar cómo, por supuesto, hay que desactivarlos, pero primero reconozcamos qué son esos pensamientos y cómo ir desactivando de manera progresiva alguno de estos que por primera vez llega a nuestra mente. Evita los disparadores de pensamientos negativos. Una canción, una imagen, una lectura, lo que ves en la televisión, la compañía de ciertas personas. En cuanto descubras qué estímulos desencadenan tus pensamientos negativos, evítalos y en la medida que puedas, sustitúyelos por otros que despierten en ti sensaciones agradables. Rodéate de gente positiva y experiencias agradables. Si lo que ves, lo que escuchas y lo que lees es positivo, si la gente que te rodea es positiva, será más fácil mantener el pensamiento negativo lejos. Los estímulos que nos acompañan en nuestro día a día son muy importantes a la hora de generar una buena atmósfera, así que lo mejor será intentar buscar apoyo que nos aporte bienestar. Bueno, un segundo aspecto muy importante para evitarlos entonces es replantear cualquier cuestión que estemos rumiando. Es decir, hay una idea, por ejemplo, negativa, entonces nosotros a veces lo que hacemos es desecharlo, no lo queremos pensar, lo evitamos o lo pensamos demasiado y pensamos en una solución fantasiosa, como la manera fácil, como lo que no es realmente la manera de solucionar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mirar cuál es la realidad de esa situación y desechar lo que realmente nos sirve. Si nosotros tenemos un problema con una persona y es imposible hablar, pues entonces no nos pongamos a pensar que voy a discutir con ella porque la persona ya no está presente. Miremos cuál es la realidad y es solucionar, acudir a otro, pedir ayuda. Esa quizás sea la solución real y sobre esa es que nosotros nos tenemos que centrar para eliminar aquellos pensamientos que son fantasía o maneras de solución fantasiosas que creamos nosotros mismos en el pensamiento a manera de descansar. Pero ¿qué ocurre con eso? Cuando nosotros creamos esas fantasías es cuando se genera la rumiación, o sea, la pensadera. La pensadera sin llegar a concretar realmente cuál puede ser la solución del problema. Y otro aspecto que tenemos que hacer es movernos, por supuesto, actuar físicamente sobre ese pensamiento, que es como estamos rumiando tanto, entonces digamos que nosotros no tenemos un descanso ni físico ni mental. Ahí es importante lo que siempre se les ha recomendado y es importante que nosotros lo hagamos siempre, es practicar el ejercicio, salir por supuesto a hacerlo al aire libre, que nosotros veamos otros espacios, otras condiciones naturales que nos ayuden a despejar nuestro pensamiento para que podamos luego sí planear, pensar con tranquilidad cómo nos vamos a mover y sobre todo porque cuando hacemos ejercicio se nos libera algo muy importante que se llama, y no lo olviden, la serotonina, que son unos niveles hormonales que nos ayudan a generar el bienestar y nos ayudan a disminuir aquellos niveles hormonales que son
literalmente como un veneno para nuestro cuerpo que genera el estrés y se llama el cortisol. Por eso es importante que nuestro cuerpo se mueva y se ayude a la parte mental desde esa actividad física. Hay otras maneras, por supuesto, que inmediatamente vamos a ver cómo generar más pensamientos que sean de solución y desactivar aquellos que son negativos.